Quiero llevar a los hermanos al Salmo 34, porque yo creo que, hermanos, hay una razón muy grande. Siempre debemos de dar gracias a Dios, pero hoy, hermanos, estamos disfrutando de lluvia sin ningún daño. Nadie tenemos, ¿verdad?, daños en nuestra casa, en nuestro hogar. Nadie sufrió de daños, ¿verdad? Gracias a Dios. Y hermanos, hay otras personas que las casas están inundadas, aún templos de iglesias inundadas, vidas que se perdieron. Creo que reportaron hasta 11 muertos, no sé si haya más ya, pero hay 11, al menos a lo que yo sé, 11 personas que murieron a causa del huracán. Y escuché yo a una persona, hermanos, antes de que el huracán entrara a tierra, que estaba declarando que el huracán se iba a desaparecer, ¿verdad? Una persona cristiana y una persona muy famoso, él, muy conocido en la televisión, los canales de televisión y todo. Y estaba en un templo con una iglesia y la gente aplaudiéndole y la gente gozándose y regocijándose. Este señor estaba haciendo una oración ordenándole al huracán que se desapareciera. El huracán no se desapareció. Hermanos, eso se ha infiltrado tanto en el cristianismo, en la iglesia, lo cual es un engaño, hermanos. La única manera que Dios puede detener desastres naturales es cuando el ser humano se humilla y se arrepiente. Amén. Y busca de todo corazón a Dios. Cuando ya Dios ha determinado hacer algo, como ese huracán que venía al puerto de Norte Carolina, a las playas de Norte Carolina, de Sur Carolina, y entró y hizo muchos desastres naturales. Las cosas no suceden, hermanos, nada más por suceder. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios siempre, hermanos, ha tenido propósitos, aún en las cosas malas que suceden. Lo vemos a través de toda la Biblia, con el pueblo de Israel, y a través de otros casos, antes del pueblo de Israel, cuando el diluvio y todas estas cosas. ¿Cuál era la razón? Por la maldad del ser humano. Pero el Señor, a través de los profetas, le decía al pueblo de Israel: si ustedes se arrepienten, si ustedes se humillan delante de Dios, no les va a venir lo que yo les estoy predicando o prediciendo. El pueblo de Israel continuaba en su dureza de corazón, no se humillaba, no se arrepentía, y pues vinieron las situaciones, las desgracias, vinieron ejércitos con Nabucodonosor y su ejército y los llevó cautivos y sufrieron tanto. Pero están los ejemplos en la Biblia, hermanos, que dice la palabra de Dios a través del profeta, Dios hablando a través del profeta: si ustedes se humillan y se arrepienten, no les va a pasar lo que les estoy anunciando. Quiere decir que si el pueblo se hubiera humillado, se hubieran arrepentido y se hubieran humillado delante del Señor buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no les hubiera pasado, no hubieran tenido que sufrir todas las desgracias que sufrieron. Desafortunadamente, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la gente vive en su rebeldía, en sus vanidades, y cuando sucede una desgracia, hay pérdidas materiales, pérdidas humanas y todas esas cosas, después la gente está llorando de una manera inconsolable, y es un dolor bien fuerte. Si uno lo ve a una persona así, pues es horrible, es bien feo. Pero ¿para qué esperar a que vengan las cosas y las desgracias y que suceda todo eso? ¿Por qué no humillarnos antes? ¿Por qué no decir: Señor, guía mi vida, por favor? Ayúdame a no vivir de acuerdo a mi mente, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mi vanidad, de acuerdo a mis ideas. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Y gracias a Dios, este hombre, bueno, estuvo ahí haciendo alarde y todo, y increíblemente la gente aplaudiéndole y declarando que el huracán se iba a desaparecer.
lo cual no sucedió. Y yo no sé qué pasó en ese lugar, en ese templo, en esa iglesia, habría que buscar más información, pero de seguro, si estaban cerca de la playa, si era en la ciudad de Wilmington o por ahí, pues de seguro se inundó y pasaron desastres y todo. O sea, la persona, este pastor, pues lo único que hizo fue el ridículo, y desafortunadamente la gente sigue creyéndoles y sigue engañados. Hermano, hay que confiar solamente en el Señor. Y hay que buscar con todo nuestro corazón al Señor. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque quiero ahí en el Salmo 34, que siempre, hermanos, siempre, dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El versículo 2 es el que quiero enfatizar. En Jehová se gloriará mi alma. Solamente en Él, hermanos. Y luego dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Yo sé que las personas rebeldes se van a burlar. En lugar de alegrarse, se burlan porque uno se gloría en el Señor. Porque nosotros le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Yo sé que hay gente que se burla. Hay gente que se burla. No solamente fuera de las iglesias, no, dentro de las iglesias también. Dentro de las iglesias también los hay. Y luego dice, hace la invitación, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Todos juntos exaltar al Señor, hermano. Y mire, hermano, este techo podría haber sido arrancado, este lugar podría estar inundado, su casa podría estar inundada, su carro, podría haber muchas pérdidas aquí en la ciudad de Lincoln. Y gracias a Dios, hermano, por la misericordia de Dios, estamos así, hermanos. Amén. Por la puritita gracia y la misericordia de Dios. Amén. Solo por Él. Y Él está aquí, hermanos, en este momento, porque Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. El Amén. Señor está aquí con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, y luego vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de su presencia y le quiero dar muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por el cuidado, Señor, que usted tuvo de nosotros. Estamos bien, sin pérdidas materiales, sin pérdidas de vidas. Gracias, Señor, por su grandísima misericordia. Padre, reprenda, Señor, por favor, toda obra del diablo que se manifiesta en este lugar, Señor. Reprenda toda obra de Satanás. Y, Señor, y que cada uno de nosotros podamos estar atentos a su palabra. Y, Padre, que podamos entender y comprender, Señor, la grandeza suya, la misericordia suya. Y, Señor, que hasta aquí usted nos ha ayudado. Muchas gracias, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Muchas gracias por la iglesia y muchas gracias por este lugar, Señor, que le llamamos el templo para reunirnos, la iglesia. Gracias, Padre. Gracias por el cuidado que usted ha tenido de nosotros hasta aquí, hasta este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí en Hebreos, hermano, vamos a leer los versículos del 1 al 3 en el capítulo 1. Dice: Dios, ¿estamos ahí todos, hermanos? Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en este momento, hermanos, está sentado en su trono y Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, creemos que el Señor Jesucristo está aquí. Amén. El Señor Jesucristo está aquí. Primero, hermanos, la palabra Dios viene de una palabra hebrea que se escribe Elohim, se pronuncia Elohim, y es traducida al griego como Theos. Y es una palabra, hermanos, que es en plural y que está haciendo referencia al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y ese es el punto en el cual quiero enfocarme, hermanos. Tenemos, hermanos, escritos desde el Génesis cómo Dios comenzó hablando a Adán. Fue la primera persona en la cual tenemos descrito en la Biblia o registrado en la Biblia que le habló a Adán, dándole instrucciones, y eso está registrado en la Biblia y fue inspirado por el Espíritu Santo a Moisés. Eso sucedió como 2000 años después de la creación de Adán y Eva, cuando Moisés escribe lo que había sucedido 2000 años antes, para que nosotros podamos tenerlo en la Biblia, en los escritos, y no solamente nosotros, desde el pueblo de Israel, desde la humanidad, y la mayoría de las iglesias que creemos en el Señor Jesucristo, si se puede decir que todas, tienen una Biblia, y los cristianos, casi todos los cristianos en el mundo tienen una Biblia, y debemos de leerla, porque el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esta manera, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida y para la vida de la iglesia, para cada una de las personas que nos decimos ser cristianos. Ahí es donde podemos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para tu vida, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Ahora vamos por favor, hermanos, ahí al Génesis, y vamos a ver algunos ejemplos. Estamos en eso de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en el capítulo 1 del Génesis, en el verso 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo. O sea, en el verso 27 vemos que creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y aquí en el versículo 28, hermanos, es cuando vemos que Dios pronuncia las palabras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la primera vez, hermanos, registrada que Dios habla con el ser humano hasta el versículo 30. Versículo 29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado, se lo está diciendo a Adán, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra o sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahí vemos, hermanos, la primera vez que Dios se comunica con el ser humano, que les habla, les da instrucciones, y les está diciendo lo que Dios quiere para con ellos, qué es lo que Dios quiere que hagan. Y luego, hermanos, enseguida, en el capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre. Aquí vemos, hermanos, que ya Dios le da un mandamiento o le da unos mandamientos a Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, hermanos, más adelante vamos a ver en el capítulo 3, versículo 8, después de que ellos habían desobedecido a Dios, no voy a entrar en detalle en eso, no lo voy a leer tampoco, pero después de que ellos desobedecen a Dios, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y que el hombre y la mujer se escondieron, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos aquí, hermanos, en estos registros que Dios hablaba con Adán y él escuchaba la voz, le daba mandamiento, le decía qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que no debería de hacer. Y vemos aquí, hermanos, que Dios tenía una conversación con ellos. No es que lo veían, pero escuchaban la voz, de alguna manera. No sé si espiritualmente, en su mente, o audible, no lo sé. Pero ellos podían, hermanos, escuchar la voz de Dios y saber qué era lo que Dios quería de ellos. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiar nuestra vida. A todos los que hemos creído en el Señor y que hemos nacido de nuevo. En el versículo 19 del capítulo 3, ahí se termina de dar los mandamientos. El Señor dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios decidió, hermanos, acabar con todos los humanos por causa de tanta maldad, veamos en el capítulo 6, por favor. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La rebeldía hacia Dios, hermanos. La rebeldía del ser humano hacia Dios. Y el Señor el Señor no se lo ve, el Señor se está dando cuenta de todo eso. Cuando el ser humano en su corazón es rebelde, no necesitas que el otro ser humano que está a la par tuya se dé cuenta. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe perfectamente lo que hay en mi corazón, lo que hay en cada corazón de los que aquí estamos. Él lo sabe. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todas las decisiones de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. La maldad, el mal, la rebeldía contra Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Decide exterminar a todo ser humano. En versículo 13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser humano. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué Dios decidió exterminar al ser humano? ¿Por qué? Por la maldad. Por la maldad del ser humano. Por la rebeldía hacia Dios. Ahora, hermanos, ¿eso no vaya a volver a suceder? ¿Eso no volverá a suceder? Claro que sí. El Señor quita la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor se lleva a su iglesia. Y las personas que se queden, hermanos, van a desear no haber nacido. Amén. Van a desear no haber nacido. Porque las cosas que van a suceder en este planeta después de que el Señor Jesucristo quite la iglesia, va a ser terrible, hermanos. Va a ser horrible. Tal vez dices: y bueno, ¿y cómo sabes? Pues la Biblia lo dice. Está en su palabra.
está en su palabra. Así como Dios habló a Noé diciéndole, voy a exterminar todo esto, y Noé lo oyó, y Noé se pone a trabajar, se pone a hacer el arca, y Dios le da las instrucciones cómo hacer esa arca de la mejor manera, guiada por el Señor, la obra que Noé hizo, y lo hizo de esa manera, hermano. Nosotros debemos de estar construyendo y edificando nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Me estoy explicando? Amén. Debemos, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios, pedir al Señor dirección, que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo quiero estar edificando mi vida en ti, para que cuando tú vengas, yo estoy seguro que me voy con el Señor. Hay de aquellos que se queden. Hay de aquellos que se queden aún habiendo escuchado la palabra de Dios, pero fueron rebeldes a la voz de Dios. Y qué terrible será para aquellas personas que se queden. Qué horrible. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé. ¿Quién le dijo a Noé? Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de causa del ser humano. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Voy a destruirlos a todos. Gracias a Dios que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios le permitió la vida a él, a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, y le mandó que hiciera el arca para que se salvara él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de ahí para allá todos murieron, hermanos. Todos. Hoy, hermanos, nos asustamos por un huracán, nos asustamos por la inundación que hubo, y a veces la gente reniega y le echan, culpan a Dios de que Dios, ¿dónde está ese Dios de amor? Hermanos, eso que sucede, el huracán, el temblor, el tsunami, es por el amor de Dios, hermano. Amén. Porque Dios está hablando, Dios prefiere que suframos un poquito aquí sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, y no que vayamos a sufrir la eternidad en el infierno. Amén. Dios no quiere ni siquiera que nos quedemos a la gran tribulación, menos ir al infierno por toda la eternidad. Porque las personas que están ahorita en el infierno desearían estar mejor pasando donde esté un huracán y sufriendo esas situaciones, pero que se hubieran arrepentido. Le puedo asegurar que algunas de esas personas, de esos 11 que murieron, tal vez no se arrepintieron. Tal vez se fueron al infierno. No sé si todos, no sé si alguno de ellos se salvaría, no sé si alguno de ellos iría al infierno, no lo sé. Pero es muy probable que sí, hermano. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón, hermanos, el corazón tan duro, la dureza está hincada en el corazón del ser humano, la rebeldía. Y hermanos, aún personas, y como decía hace un momento este pastor, hermanos, una persona ya con tantos años de experiencia, tal vez usted sabe de quién estoy hablando si le digo en qué programa salía, Club 700 creo que se llamaba el programa que tenía ese señor, es un americano, hermano, ordenándole al huracán que se desapareciera, que se regresara, declarando que se iba a deshacer, declarándolo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el ser humano para declarar nada, hermano? Es Dios el único que declara las cosas. Nosotros como humanos, hermano, lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, humillarnos delante del Señor, como hizo el rey Ezequías, humillarse delante del Señor y Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Cuando venía un hombre con su ejército grandioso, grande, peor que el huracán, ese hombre, hermanos, torturaba a las personas que los hacía cautivos, los torturaba horriblemente. Israel tuvo miedo. El rey Ezequías era un siervo de Dios, y fue y se humilló en el templo y no dijo: voy a declarar que el rey Sennacherib se regresa.
No, fue y se humilló delante de Dios. Dijo, Señor, por favor, tú, Señor, tú que tienes el poder, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, este hombre viene contra nosotros, nos va a hacer desastre y medio aquí, nos va a humillar, nos va a torturar, nos va a matar, va a tomar el país. Por favor, ten misericordia de nosotros. A él le pidió, a él. Amén. No dijo, declaro que Sennacherib se va a regresar. Pues, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Pero así es el ser humano. Dios nos ayude a entender y comprender que Él es soberano, que Él es el Todopoderoso y nosotros somos criaturas, hermano. Somos criaturas que no tenemos ningún poder. El único poder que tenemos es de doblar nuestras rodillas y clamar, Señor, por favor, ayúdanos, te necesitamos. Luego tenemos, hermanos, la destrucción de Sodoma y Gomorra por causa de la maldad. Dios habló con Abraham por misericordia. Dios habló con Abraham teniendo misericordia de Lot, de su familia, y sacó a Lot con su esposa, con sus 2 hijas, pero su esposa parecía que le preocupaba más lo que había dejado allá en Sodoma y Gomorra, o en Sodoma o en Gomorra, y se volvió estatua de sal, porque Dios les había dicho que no voltearan a ver lo que se quedaba allá. No volteen a ver. Salgan y sigan para adelante. Vamos a Éxodo, hermanos, por favor. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Estamos ahí, hermanos? Éxodo capítulo 3. Amén. Sí, estamos ahí. Vamos a ver, hermanos, cómo luego Dios usa a Moisés como instrumento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya pasaron 2000 años de la creación y ya había pasado el llamado de Abraham. El pueblo de Israel cae en esclavitud en Egipto. Habían pasado 400 años de esclavitud o 430 años de esclavitud. Y Dios decide sacar al pueblo de Israel de debajo de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Aquí Dios, hermanos, habla a Moisés a través de una zarza que estaba ardiendo. Y el problema no era que la zarza estuviera ardiendo, sino que no se consumía. Nunca terminaba de quemarse. Y le llamó la atención y dijo, voy a ver qué es eso que está pasando ahí con esta zarza. Dice que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, versículo 3, estamos ahí, hermanos. Amén. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, escuchó la voz de Dios, escuchó esa voz y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. La misericordia de Dios, hermano. Dios habla a Moisés,
Luego usa a Moisés como instrumento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. En Éxodo 19, no lo vamos a leer, pero Dios se manifiesta, hermanos, después de que creo que habían pasado como 3 meses, ya estaban en camino por el desierto, habían salido de la esclavitud de Egipto. Dios se manifiesta, hermanos, a Israel de una manera maravillosa. Y ellos, hermanos, tuvieron mucho miedo. El pueblo de Israel tuvo mucho miedo. Dijeron a Moisés, que no nos hable Dios a nosotros. Mejor tú háblanos, que Dios hable a ti y tú háblanos a nosotros. Y esa petición, hermanos, Dios se las concedió. Y eso es lo que Dios viene a hacer en Jesucristo. Dios les promete que iba a levantar a una persona como Moisés. Pero ese era el Señor Jesucristo, que iba a venir al pueblo de Israel, pero ese sería Dios mismo encarnado, hermanos. Dios mismo en carne, hablando al pueblo de Israel y dejándonos instrucciones a nosotros para que nosotros podamos ser salvos. ¿No es maravilloso, no? Como Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, hermanos, se manifiesta en un cuerpo humano. Toma cuerpo humano, habita entre los hombres y llamó a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, los instruyó para que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones y que todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo sería salvo. Gracias a Dios porque tú has creído, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios porque hemos creído, hermanos, en esa palabra. No lo vemos, pero hemos creído. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero sabemos que Él es real. No lo vemos, pero sabemos que Él está aquí. ¿Y sabes por qué? Por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Eso es lo que confirma nuestra creencia, nuestra fe. No es idea humana, no es sugestión. Es una fe segura, una fe certera de que Él es real y de que esta palabra, esta Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Aunque gente se burle, se han reído delante de mi cara. ¿Y tú crees que a mí me preocupa? ¿Tú crees que a mí me preocupa las burlas de las personas? Yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. La persona que se burla, si no deja de burlarse y muere burlándose, oh, qué triste será. Si tuviera la oportunidad de preguntarle a Judas, Judas, ¿cómo te está yendo? Te diría, arrepiéntete, arrepiéntete, porque acá no está nada bonito. Es algo horrible y eterno. Horrible y eterno. Veamos en el capítulo 20, versículo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Éxodo 20, verso 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes o delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás como sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
Hermanos, el pueblo de Israel tuvo mucho miedo, y la parte importante que quería que viéramos era el versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, hermano, por favor, en el capítulo 18, y veamos el versículo 15. Dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿De quién está hablando, hermanos? El Señor Jesucristo. A él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El Señor Jesucristo, hermanos. Y nosotros tenemos la Biblia, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, y la verdad es su palabra. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. En Hechos, por favor, Hechos capítulo 3. Versículo 22. Cuando todos lo tengan, me dice amén. Amén. Muy bien. Dice: porque Moisés dijo a los padres, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesucristo, hermanos. Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es aquel profeta que Dios había prometido al pueblo de Israel. ¿No me quieren oír a mí? ¿No quieren que yo les hable personalmente? Voy a tomar un cuerpo de carne y voy a habitar entre ellos y voy a hablarles. Pero todo aquel que crea en Él será salvo, pero el que le rechace será condenado. Gracias a Dios, hermano, porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por su puritita misericordia, por su puritita gracia, por su puritita misericordia, hermano. Porque antes de pasar o de cruzar esa línea, estábamos rebeldes a la palabra de Dios. Pero hubo un momento, hermanos, que por el toque de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos tocados, le creímos, le aceptamos y vimos un cambio en nuestra vida. Algo que la gente inconversa no lo puede entender. Algo que las personas que no han tenido esa experiencia no lo entienden, no lo comprenden. Y por eso se burlan, porque dicen: estos están locos.
pero nuestro manicomio está en los cielos. Allá está nuestro manicomio. Y estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Y ahí le veremos cara a cara para siempre, por siempre. Regresamos a Hebreos, hermano, por favor. Hebreos, en el capítulo 1, quiero enfatizar en el versículo 2, donde dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Creador de todas las cosas. ¿Cómo lo hizo el Señor? No sé, no lo entiendo, pero lo creo. Amén. ¿Cómo Dios creó esas galaxias, hermano? Millones de galaxias tan inmensas, que supuestamente para cruzar una galaxia, quién sabe cuántos cientos de miles de años a la velocidad de la luz, según los científicos. Para que un rayo de luz a la velocidad, hermanos, de la electricidad cruce esa galaxia se tarda cientos de miles de años. Y no es solo una galaxia. El sistema solar es tan pequeñito, hermanos, en comparación de la galaxia. Y hay millones de galaxias. ¿Quién las creó? Bueno, a mí la palabra de Dios me dice que fue Jesucristo. Amén. Aquel hombre que habitó en Galilea. El Dios Todopoderoso encarnado en ese cuerpo de carne, Jesucristo. El cual estuvo dispuesto, hermanos, a dar su vida por nosotros, a sufrir, a ser clavado en una cruz, a que se burlaran de él, a que lo escupieran, a que lo torturaran, le arrancaran su carne en pedazos, con latigazos, con golpes. Lo humillaron horriblemente. Y lo hizo por ti y por mí, el Dios creador de todo el universo, de las galaxias y de todo lo que existe. Y sin él, dice la palabra de Dios, que nada de lo que fue creado, nada de lo que existe fue creado. Es maravilloso, a mí me maravilla. Y el Padre Celestial, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo: a él oí. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. No a Moisés, no a Elías, no al pastor, al Señor Jesucristo. Si el pastor no te predica conforme a la palabra de Dios, no lo escuches. Pues si se les predica la palabra de Dios y no la escuchas, tendrás que dar cuentas a Dios. Estás en problemas delante del Señor. Porque el Señor dice: a él oíd. Pero la gente, hermanos, y voy a decir, de los que van a la iglesia, al templo, que son parte de la iglesia, a veces prefieren música, prefieren emociones, señales, milagros, antes de preferir escuchar la voz de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Muchas personas en muchas congregaciones prefieren las emociones, la música, el ruido, la danza, el brinco, el salto, el baile, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Hay iglesias, hermanos, donde se pasan hora y media, hermanos, el grupo musical ahí, dándole, y yo en algunas ocasiones que iba, decía yo: ¿en qué momento comenzarán a predicar? ¿En qué momento van a dejar de estar haciendo tanto ruido y vamos a comenzar a escuchar la voz apacible de Dios a través del predicador? Necesitamos, hermano, la palabra de Dios. Es cierto, venimos a adorar a Dios y le adoramos a través de los cantos, amén. Pero es más importante el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Porque a través del mensaje de la palabra de Dios nos edificamos, nos arrepentimos, amén, nos santificamos y adoramos a Dios también. Amén. Y le bendecimos y le damos gracias. Ahora otros pues ni al templo van, porque no quieren ir ni siquiera a la música, rechazan, se burlan. Y claro,
A veces, hermanos, los mismos pastores o las mismas iglesias tienen la culpa porque ya no hay seriedad. Ya no hay seriedad. Vamos a ver Proverbios, vamos a ver 2 o 3 pasajes más y terminamos, hermanos. Por favor, vamos a Proverbios. Vemos un pasaje ahí, Proverbios. Después vamos a ver a Hebreos al final. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer versículo 22 en adelante. Dice, versículo 22, ¿estamos ahí todos, hermanos? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? O en otras palabras, ¿hasta cuándo, oh tontos, amaréis las tonterías o las tonteras o la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento o la ciencia. La persona que se burla, hermanos, de un predicador, de la palabra de Dios, ¿sabes por qué se burla la persona? Porque piensa que está mejor, o tiene un conocimiento más claro o mejor, o que es más inteligente, o que es más sabio. ¿Y sabes cómo el Señor llama a estas personas? Tontos, insensatos. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hermanos, imagínense, hermanos, ustedes, personas que se rebelan contra Dios, se burlan contra Dios, blasfeman contra Dios, y luego les vienen la desgracia, les vienen los desastres naturales o como sea. Dice el Señor, no lo digo yo, dice el Señor, versículo 26, dice, también yo me reiré en vuestra, ¿qué? Calamidad. También yo me reiré en vuestra calamidad. Suena como sin amor, suena como sin tener compasión. Si lo digo yo, este hombre no tiene compasión de esas personas que están sufriendo. Y claro, nosotros no sabemos la razón, no conocemos la razón de todas las cosas que suceden o por qué les suceden, pero esto es lo que Dios dice, hermanos. Por eso en un principio, al principio de comenzar la predicación, dije, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque nos cuidó de ese huracán. Porque ese huracán supuestamente venía con mucha furia para acá. Y Dios lo detuvo, hermanos. Dios no permitió que ese huracán llegara hasta aquí con la fuerza con la que venía. Llegó una tormenta tropical, llegaron lluvias, llegó lluvia, ni siquiera inundaciones sufrimos, ¿verdad que no? Amén. ¿Verdad que ni siquiera inundaciones hemos sufrido? Y se anunciaba que de menos iba a haber muchas inundaciones, no sé si en otras partes, pero gracias a Dios, hermano, por la misericordia de Dios y que Dios nos ha cuidado. Pero fíjate, hermano, quiero que nos quede bien claro este versículo. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, como un tornado o un huracán, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces la gente, y es cierto, hermano, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto que aborrecieron la sabiduría o aborrecieron el consejo de Dios. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío, de los ignorantes los matará. No es de los sabios, no es el desvío de los sabios, de los ignorantes, los que se burlan. Dice, los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿qué? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición tenemos en el Señor. Quiero terminar, hermanos, por favor, en Hebreos. Hebreos, en el capítulo 12, el escritor de Hebreos le recuerda y nos recuerda a nosotros precisamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, hablando del pueblo de Israel, cuando tuvo miedo, allá en el Éxodo, que está escrito en el Éxodo, tenían miedo, tuvieron miedo y dijeron que no nos hable Jehová a nosotros, sino háblanos tú, le dicen a Moisés. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. A Él nos hemos acercado, hermanos, gracias a Dios. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y quién es el que nos amonesta desde los cielos, hermanos? El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que nos guía a su palabra. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Ahora, hermanos, Dios está hablándonos con su palabra, con el Espíritu Santo, pero la gente que no quiere escuchar, Dios tiene que tratar con temblores, con tsunamis, con huracanes, con tornados, de muchas maneras. Continúa el Señor hablando para que la gente corra hacia Dios, busque al Señor, porque Él es el único refugio donde podemos nosotros ser salvos y escapar de lo que viene sobre este planeta Tierra, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos protegió, nos cuidó. Señor, yo sé que hay personas que están sufriendo. Yo sé que hay personas que perdieron familiares, perdieron sus pertenencias. Están, Señor, algunos con hambre. Padre, por favor, tenga misericordia de ellos.
Y Padre, que esto que sucede, no solamente aquí en Norte Carolina, Sur Carolina, sino en el mundo entero, están sucediendo desastres naturales por todos lados. Temblores, tsunamis, terremotos, tantas cosas, Señor. Padre, ¿qué nos queda a nosotros decir, Señor, que su amor, su misericordia, Señor, se mueva poderosamente para que esas personas le busquen a usted, Señor? Se den cuenta que necesitan humillarse y necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, el único que les puede dar la salvación y la vida eterna y los puede proteger de todo lo malo. Gracias, Señor. Bendiga esta iglesia, continúe bendiciéndola, y gracias, Señor, porque no estamos sufriendo ni inundación ni ningún desastre natural, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.